Y en este encuentro de ciudades inteligentes llegó el momento de meternos con un tema que nos interpela a muchos, porque posiblemente esta pandemia sea la primera crisis mundial en la que el uso de datos masivos sea de mucha utilidad, algo que obviamente nos obliga a valorar estas aplicaciones y a valorar estas herramientas, pero también nos hace pensar en la tensión entre el bien colectivo y la libertad individual. Así que sobre eso vamos a estar hablando ahora. Tenemos 3 invitados en el piso, un moderador. Estamos esperando por una invitada mexicana que estamos viendo si se conecta, otro de los desafíos de esta edición virtual. Y así que presentemos ya mismo al primero de nuestros invitados, el ingeniero José Lamas Ríos, gerente de productos Genexus, aplicación Coronavirus UI. Bienvenido. Muchas gracias. A la licenciada Lercy Barros, responsable del área de información del SINADE, el Sistema Nacional de Emergencia. Bienvenida, Lercy. Muchas gracias. Y al doctor Fabricio Scrolini, director ejecutivo de ILDA, Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos. Bienvenido también. Gracias. Como moderador le damos la bienvenida a Juan José Prada, responsable de Cercanía Digital y Gobierno Abierto de la Intendencia de Montevideo, a quien le doy la palabra para que arranque este panel. Muchas gracias, Majo. Bueno, para nosotros es un gusto tenerlos aquí para tratar un tema que nos preocupa y que nos ocupa desde hace mucho tiempo. En particular, la Intendencia siempre ha sido un motor en lo que tiene que ver con la gestión de datos y poner los datos abiertos en función a servicio de la ciudadanía, a servicio de la sociedad civil. Y acá cómo se conjugan los dos mundos, ¿no? Un poco el tema de los datos que son privados y cómo eso pueden ser usados para un interés y un fin común. Es interesante también un poco el nombre del evento, ¿no? Transformación Digital Acelerada, que a los gobiernos nos obligó de alguna manera a transformar nuestras organizaciones para justamente esto del coronavirus, esta pandemia, acelerar muchas cosas, muchos procesos que nosotros por ahí estábamos gestionando. Entonces, en principio quiero darle la palabra y preguntarle a José, que es el gerente de producto de Coronavirus UI, un poco, bueno, cómo funciona la app, qué funcionalidades tiene, todo el tema vinculado a las alertas, esto de que usan las APIs de Google, las APIs de Apple. Entonces, ver un poco eso, cómo funciona, para tranquilizar también a la ciudadanía, ¿no? Correcto. Respuestas a preguntas frecuentes, ¿no? Exacto. Desde que estamos con esto, todos los amigos y la familia que se entera de que estamos metidos en esto, nos bombardean a preguntas. Así que voy a arrancar con la pregunta que más nos hacen, que es la número 1, es si consume mucha batería. Esa es la mayor preocupación que hemos detectado en la población, y la respuesta es que no consume mucha batería, utiliza justamente un mecanismo diseñado para consumir baja energía y no es que necesito cargarlo más frecuentemente ni cosas por el estilo. La segunda es, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué queremos esta app? Y bueno, ahí hay 2 patas. La primera fue por donde arrancamos, es decir, nosotros diseñamos esta aplicación en primer lugar para facilitar el acceso a la información y el acceso a la atención médica de una forma descentralizada. Es decir, lo que primero pensamos que podía pasar es, en la medida que se genera el problema de la pandemia, la gente lo primero que hace es empezar a llamar a su mutualista o ir presencialmente, etcétera, y eso podría generar un colapso. Entonces lo que hicimos fue una aplicación cuyo cometido inicial era justamente que la gente pudiera hacer preguntas, obtener información sobre la situación o decir, tengo tal síntoma, qué tengo que hacer, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, se hizo todo un manejo. La aplicación está integrada con todo el sistema de salud, y entonces a partir de ahí, de lo que la gente pregunte, de lo que la gente reporta, hay bandejas de entrada para los médicos, está todo encadenado con el manejo del seguimiento médico, los laboratorios, las empresas prestadoras de salud, etcétera. Y luego surgió el tema de las alertas de exposición, que para lo que sirven básicamente es para que alguien pueda enterarse, yo pueda enterarme de que hay una chance de que haya estado expuesto, que haya estado cerca de alguien que luego fue diagnosticado como positivo por coronavirus. Así que esas son los 2 para qué. La siguiente pregunta que nos hacen es, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Y no es fácil porque
funciona de manera poco intuitiva, es decir, no funciona de las formas que uno esperaría inicialmente y eso a veces nos cuesta, incluso después de que ya sabemos cómo funciona, igual nos cuesta razonar sobre eso. Porque cuando uno dice, bueno, si esto es para saber si estuve en contacto con alguien que tenía la enfermedad, lo primero que se nos ocurre a todos es decir, bueno, llevemos un registro de por dónde anda cada uno, ¿sí? Y luego, entonces, cuando se detecta a alguien positivo, podemos chequear por dónde anduvo esa persona, en qué momento y qué otros anduvieron por esa zona. ¿Sí? Eso es lo primero que se nos ocurre. Y sin embargo, justamente lo que después, los que diseñaron esto, lo que se dieron cuenta es que en rigor yo no necesito saber... ¿Quién? Claro, no necesito saber por dónde siquiera, sino simplemente necesito saber si estuve cerca de alguien que después fue positivo. Entonces, esto no utiliza información geográfica, para nada. Simplemente lo que trata de determinar es si estuve cerca de alguien. Lo siguiente que se nos ocurre cuando decimos, bueno, ok, no usamos la información geográfica, tengo que saber si estuvimos cerca. Entonces, lo siguiente que se nos ocurre es decir, bueno, llevemos la información de cerca de quién estuvo cada uno. Yo estuve cerca de Juan, Juan estuvo cerca de Pedro, de Luisa, de Susana, etcétera. Y en realidad tampoco es necesario saber cerca de quién, sino si estuve cerca de alguien. Y entonces lo que se hace es, los dispositivos emiten números, que son números que no tienen ninguna relación con las personas. Mi celular, por ejemplo, emite el 42, el tuyo emite el 58. Y luego lo que se hace es, cuando a mí me detectan positivo, se sabe que mi celular, yo acepto compartir de que mi celular emitió el 42 y el tuyo puede chequear de si lo escuchó alguna vez. La siguiente cosa que también se nos ocurre con eso es decir, bueno, entonces hagamos que los celulares lleven ese registro, hagamos que nos manden toda la información, luego centralmente chequeamos todo eso, chequeamos las coincidencias y le avisamos a Juan o a Pedro. Y eso tampoco funciona así. En realidad, la detección, el determinar si hubo coincidencias, se hace también en cada uno de los dispositivos. Es decir, no es que me mandan un mensaje como si me llega un SMS, sino que es como que cuando mi celular me da una alerta, como cuando puse la alarma. Es decir, es mi celular el único que puede saber si hubo esa coincidencia y me lo dice a mí. Después yo podré comunicarlo o no comunicarlo. ¿De acuerdo? Así que por ahí va el cómo funciona. Y la otra gran pregunta que nos hacen es si funciona. Es decir, ¿funciona esto? ¿Puede funcionar? Y ahí hay también dos patas. Una es la pata técnica. La pata técnica no hay problema, funcionan, los dispositivos funcionan, el sistema funciona, el mecanismo funciona. Y después la pata real. Es decir, hay un problema de necesitamos que funcione en la vida real. Y para eso hay dos grandes desafíos, que uno es el de anticipación, es decir, necesitamos empezar a usarlo antes de que nos contagiemos o de que podamos haber estado expuestos. Y el otro es el de coordinación, es decir, para que a mí me llegue una alerta, no solamente alcanza con que lo use yo, lo tienen que haber también usado los que están cerca mío, los que estuvieron cerca mío. ¿De acuerdo? Ahí también hay un tema cómo resolverlo. En general dicen no, porque necesitamos que haya un 50% de toda la población, un 60% de toda la población. Y no es tan así. En rigor, para cada individuo, lo importante es que lo use una cantidad significativa de gente de las personas con las que ese individuo se contacta. Con eso ya logra que sea útil para ese conjunto. Y esa es también la forma en que podemos lograr la adopción generalizada, es decir, enfocándonos en los pequeños grupos, en los pequeños ecosistemas, y por ahí han visto que, no sé, la AUF estaba promoviendo el uso de la aplicación, CUTSA está pidiendo que se use el uso de la aplicación, determinadas empresas hacen promueven que sus ¿Qué porcentaje de la población tiene descargada la aplicación? En este momento, consulteo de mañana, hay arriba de 500.000 personas tienen descargada la aplicación. Los que tienen activadas las alertas es un porcentaje menor, es algo más de la mitad. ¿De acuerdo? Pero entonces, para llegar a esa adopción masificada, la estrategia es empezar por lo chiquito, actuar de hecho como el virus, es decir, yo promoverlo entre mis amigos, entre mis conocidos, un determinado grupo promoverlo en la interna, y así es como vamos a llegar a una adopción mucho más generalizada. Buenísimo, bárbaro. Muchas gracias, José. Y con respecto al tema de esto de los datos y el manejo de los datos,
El SINAE, sin duda, que fue una de las organizaciones gubernamentales que se vio rápidamente desbordada por tratar de generar, consumir muchos datos. Entonces, un poco la pregunta apuntaba a las visualizaciones que produce el SINAE, de dónde es que obtienen esos datos, cuáles son las fuentes, son confiables. Nosotros estamos acostumbrados a visualizar alguna de esos temas. Entonces, te queríamos preguntar acerca de que nos expliques un poquito en qué consiste. Bien. El SINAE es la institución en Uruguay que se encarga de coordinar el trabajo de las instituciones públicas en lo que refiere a la ocurrencia de eventos adversos que finalmente derivan o pueden derivar en eventos de emergencia, como este es el caso, o en desastres, ¿no? Es la institución pública referente, especializada en ese tipo de trabajo. Justamente el rol del SINAE es articular, ¿sí? Articular el trabajo de diferentes instituciones y bueno, y en ese sentido estábamos bastante preparados para esta emergencia. Sí, no se puede decir obviamente que haya sido una emergencia más, no sería correcto decirlo, pero sí que estábamos preparados en toda la articulación. La diferencia de esta emergencia fue que articulamos mucho más con el sector privado y con la sociedad civil. ¿Sí? En particular, para el desarrollo de este visualizador público que se conoce, trabajamos con el proveedor del sistema de información que ya venía trabajando el SINAE, que se llama Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones. ¿Sí? Trabajamos con la empresa ICA, que es el proveedor, y nos ayudó. Es más, se gestionó, al igual que también con la aplicación a través de la CUTI, se gestionaron horas de donación de las empresas. Fue como que todo el mundo se puso a disposición. Exacto. Para trabajar, para donar, para colaborar. Y bueno, eso fue muy bienvenido. Entonces logramos con el proveedor del sistema de información con el que ya venimos trabajando, sacar en un tiempo relativamente corto los productos que les voy a mostrar. Quiero resaltar el trabajo del Instituto PMI, que es un instituto de la sociedad civil que ayudó muchísimo en la gestión de este tipo de productos, y de la DINOT, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, quienes nos asesoraron y nos asesoran, y compartimos incluso funcionalidades y productos. Este es el visualizador público que se publica todas las noches. El Ministerio de Salud Pública todas las noches nos pasa la información actualizada, desagregada por departamento. Entonces ahí está en el visualizador que es de público conocimiento. En el territorio, en cada uno de los departamentos, si uno separa en cada uno de los departamentos, como está ahí en Artigas, está la cantidad de casos confirmados, la cantidad de casos recuperados y la cantidad de gente que está cursando la enfermedad, contagiando, digamos. A su vez está la información a nivel mundial en el panel de la derecha, y si uno hace zoom en el mapa y se aleja, puede ver la información en detalle para cualquier país o para cualquier otra ciudad. Se hace énfasis en la información del sector salud por ser un sector clave, ¿sí? Y también se discrimina y se publica la cantidad de personas que están en cuidados intensivos y en cuidados intermedios. Esta información es agregada en el sistema, en el Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones, y se tienen las series históricas, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, a manera de ejemplo, está la serie histórica de la evolución diaria, día por día, de la cantidad de gente confirmada con el virus, de la cantidad de gente que se va recuperando, la verde, y la cantidad de gente que está activa, que es la roja, y bueno, y lamentablemente la amarilla, que es la cantidad de gente que ha fallecido a raíz de la enfermedad. Toda esta información se encuentra pública, tanto en la página web del SINAE, tenemos todos los informes, tenemos el visualizador, y en el catálogo de datos abiertos de AGESIC. Sí, están las series históricas discriminadas por departamento con esas categorías que mencionábamos. Todo lo que publicamos está disponible para cualquier ciudadano en el catálogo de datos abiertos. Hemos tenido muy buena experiencia con el visualizador. Estamos teniendo el orden de 180.000 visitas diarias. Desde que arrancó, si no recuerdo mal, el 9 de abril,
vamos cerca de 25 millones. Son visualizaciones, ¿no? No es comparable con lo de la aplicación porque aquí no hay que descargar nada, simplemente visualizar. Es más, esas 180.000 visitas diarias seguramente se repitan todos los días. En estos últimos 60 días han habido del orden de 10 millones de visitas. Y bueno, quizás estos productos que vienen ahora te los cuento en la próxima. Sí, porque yo justo ahora pensando, vos pusiste recién, que me parece bárbaro, que los datos están disponibles en el catálogo nacional de datos abiertos, que eso es lo que da transparencia muchas veces a los procesos. Eso permite que la academia, la sociedad civil pueda evaluar y hacer desde visualizadores hasta investigaciones, lo cual celebro mucho. A Fabricio en particular, viejo conocido, viejo amigo, que representa a Hilda. Ahora Lercy hablaba de la conjunción que hubo entre las empresas y el Estado, ¿no? Entonces hay ahí un tema por ejemplo, de la gobernanza, de los límites, las dificultades en la parte de la gestión de datos. Me gustaría que nos comentaras un poquito acerca de eso. Sí, nosotros desde Hilda, que bueno, somos un centro de investigación que trabaja en América Latina. Yo tengo la suerte en este caso, porque a Uruguay dentro de este contexto le ha ido bastante bien de ser uruguayo y vivir aquí. Pero bueno, digamos a mis colegas que observan esta situación a nivel comparado, hemos visto una variedad de respuestas de los estados en cómo de alguna manera digamos, publicitan o dan publicidad a esta información, la transparentan. En algunos casos con alto grado de transparencia, haciendo uso de sus capacidades instaladas a través de los portales de datos abiertos. Un caso muy notorio ha sido el caso de Colombia en este sentido, o sea, digamos, con una articulación muy fuerte con su Ministerio de Salud Pública, y estados que simplemente no han informado esto, ¿verdad? Y en ese juego, yo creo que tal vez como que daría un pasito para atrás y diría la importancia de este tipo de información que comentaba la colega antes, porque en muchos casos es la diferencia entre tener una vida semi-normal a estar en un estado de cuarentena, a tener los colegios o las escuelas públicas cerradas, a no tener ningún tipo de actividad en las calles, a un daño brutal a la economía y a la sociedad, que son los efectos más severos de esta pandemia a la fecha. En ese contexto, la integración público-privada se ha dado de distintas maneras. Ha habido también una ola de solidaridad a lo largo de América Latina, y eso es muy positivo. Sin embargo, también es bueno decir que en la medida que estos procesos avanzan, esa solidaridad tiene que dar paso a la institucionalidad de alguna manera. Porque aquí lo que hay son procesos de gobernanza de datos, algunos de ellos muy clave, muy sensibles. Incluso estos que son públicos, ¿verdad? Porque los lugares donde existen contagios, la cantidad de contagiados, potencialmente el género de los mismos, las edades, también es una de las cosas que hemos observado en toda América Latina, que se ha informado de manera, y se ha formado y se ha gestionado estos datos y se ha puesto a disposición a veces de manera un poco desordenada. Y esto se genera con otra de las capacidades que los estados, las ciudades deben potenciar, que es la de comunicar estos datos y transparentarlos en un contexto de desinformación muy fuerte. Es decir, lo que hoy sabemos digamos, del coronavirus está mediado no solo por los medios tradicionales de comunicación, como siempre ha sido así, sino por básicamente las plataformas del estilo de redes sociales, ¿verdad? Entonces ahí esta información es crítica, y es crítica que se comunique bien, y es crítico a su vez que los metadatos asociados a esta información sea claro de dónde salen. En ese sentido, yo no tengo hoy una evaluación comparada, pero sí sé que queda mucho trabajo por hacer en cómo los metadatos para compartir, digamos, ¿no? Es básicamente la información acerca de cómo estos datos se producen. Cuando nosotros producimos datos no es una actividad neutral. Los sistemas que tenemos para recoger datos no siempre son, digamos, los más adecuados porque es información administrativa. Cuando vas en busca de esto, es lo que pude levantar como lo pude levantar en el momento que lo pude levantar. Y esto va desde sistemas súper sofisticados hasta la hojita Excel que me llenó en el pueblo de Guichón, que era, bueno, lo que había, ¿verdad? Y entonces hay una gran variedad de calidad en esos datos sobre los cuales después nuestras autoridades toman decisiones. No es menor, digamos, de vuelta, un dato mal considerado o mal
estructurado puede tener eso. Y con respecto a la relación con las empresas, se abre también, eso por el lado de lo que tendría que ser la infraestructura para publicar, para reutilizar, y ahí hemos visto mucha solidaridad también en el sector privado, reutilizando los datos en visualizaciones accesibles, asistiendo esto del lado de la sociedad civil también en el control, sobre todo lo que tiene que ver con la ejecución de los bienes presupuestales, es decir, obviamente en un contexto de pandemia los gobiernos se ven forzados a hacer más inversiones, eso genera nuevos créditos operativos, nuevas compras, y ahí hemos visto la actividad de la sociedad civil también en el rol del control, es decir, porque de vuelta, esta es una situación excepcional, es compleja, pero de las crisis se sale o muy parecido a quien se era y mejorado o mucho peor. Y yo elegiría salir del lado que acabo de decir primero, ¿verdad? Con los valores que tienen que ver con transparencia, democracia, participación, intactos, a pesar de que hayamos pasado un mal momento, ¿verdad? O estemos pasando un mal momento. Entonces, de ese lugar hemos visto mucho de eso y creo que ahí hay mucho potencial incluso y sinergias a buscar con el Estado en varios lugares de América Latina. Creo que el último ejemplo también que pude ver también fue en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de México, incluso en la ciudad de Bogotá, donde los modelos de predicción sobre los cuales la ciudad de Bogotá basa su acción son públicos. Entonces, eso también facilita de alguna manera el comunicar la ciencia a las personas que están siendo afectadas por ella. No quiere decir que todos nos vamos a convertir, como lamentablemente Twitter ha aparecido en estos últimos 3 meses, en que súbitamente tenemos una especie de epidemia de epidemiólogas y epidemiólogos, ¿no? Es como la opinósfera de la epidemiología. A mí me parece que no, pero justamente el rol de los estados es un poco también aportar certeza en esto, que no es menor si los estados buscan mantener su rol de ordenadores y protectores de la población en un momento complejo. Y también del otro lado es interesante este rol que hoy las grandes corporaciones, y con esto voy a cerrar, han tomado. Es decir, Google y Apple, nosotros lo comentamos en este paper que hemos coescrito con mis colegas Echeverry, Monchecchi y Balosian, diseñaron un protocolo basado en un protocolo de los colegas europeos. Ahí para que se me está pasando, y justo si podemos volver al anterior. Y el poder que tienen esas corporaciones es gigante, ¿no? Tanto que han permitido generar la infraestructura para que hoy la aplicación Coronavirus UI, así como las 28 que tengo contadas yo, aplicaciones que hay a nivel comparado, estén operando, ¿no? Pero pocas con este protocolo que tiene ciertas garantías en su diseño, o por lo menos en la intención de su diseño. Este es un ejemplo que tienen ahí que es interesante de lo que hizo Facebook en África, ¿no? Que es básicamente el censo de África. Tiene mejor información ahora. Tiene mejor información que todos los institutos de censo de África, ¿no? Yo no sé, digamos, pero esto es como mucha información, mucho poder para muchas cosas. Muchas positivas, sin duda, y otras tal vez no tantas. Lo importante es discutir cómo se ordena esto, ¿verdad? Y creo que este tipo de aplicaciones ofrece una oportunidad para preguntarnos estas cosas, ¿verdad? De quiénes son los datos, cómo se usan esos datos, qué condiciones de uso hay, cómo la ciudadanía contribuye con sus datos y qué valor obtiene de eso. Son preguntas que para corporaciones y para empresas privadas creo que es un mundo que necesitamos clarificar. Claro. Bien, continuando a hacer una segunda ronda de preguntas. En el marco esto de las ciudades inteligentes y de vuelta, todo esto el tema del uso de los datos, el uso de la tecnología, cómo se intercambian las distintas organizaciones. Hay un tema, hablábamos recién de la gobernanza. ¿Cómo visualizás vos desde el lado de la empresa ese tipo de Sí, es un desafío enorme, ¿no? Es como decía Fabricio también, es decir, en el marco de ciudades inteligentes, el avance de la tecnología, eso está para quedarse. El gran desafío es justamente el título de este panel, cómo congeniar, digamos, los datos privados con el interés público, ¿no? Es decir, hay varios balances que es necesario ahí hacer. El primero es el de intereses, ¿no? Es decir, están por un lado los intereses individuales y están por otro lado los intereses de la comunidad. Y no siempre, digamos, depende de cómo se instrumenten las cosas, no siempre están alineados. Por poner un ejemplo más típico, si yo quiero resolver el problema de la seguridad, ¿sí? Yo podría poner una cámara en cada una de las casas, en cada una de las habitaciones, tener un monitoreo constante
Y entonces difícilmente me vayan a venir a asaltar o a copar. Claro. ¿No? Es más, hasta se podría transmitir por televisión para algunos casos. Pero eso es un ataque brutal a las libertades individuales. Exacto. Entonces hay que lograr ese balance. ¿Se puede? Yo creo que sí, que se puede, pero hay que justamente preocuparse de eso, preocuparse, ¿no? Hacerlo antes. ¿Cómo se puede? Una de las posibilidades viene por el lado de la tecnología. En la tecnología tenemos hoy por hoy muchos dispositivos, ¿sí? Que cámaras, que micrófonos, comunicaciones, etcétera, pero no alcanza con eso, porque de vuelta, por ejemplo, para esto de la pandemia, en algunos países hicieron el manejo de rastreo de la enfermedad utilizando cámaras, utilizando la información de acceso a tarjetas de crédito y sí, desde el punto de vista desde el punto de vista comunitario era muy efectivo, pero no era lo mejor para la libertad de los individuos, de la privacidad de los individuos. Entonces, la chance ahí no va tanto por los dispositivos, sino por el tema de los algoritmos, en cómo se organizan esos dispositivos y el uso de esos dispositivos para lograr para tener efectividad respetando la privacidad. Y en eso, por ejemplo, el algoritmo que se utiliza para las alertas de exposición estaba basado justamente en eso. Cuando uno empieza a pensar en los algoritmos, está el tema de la organización, cómo se organiza el manejo de los datos también. Y de vuelta, ahí lo primero que nos surge, lo que nos resulta más natural, a lo que estamos más acostumbrados, es a mecanismos jerárquicos. Es decir, o desde un centro tengo comunicación y recibo datos de cada uno de los individuos, formato estrella, o jerárquico en un centro que controla algunos nodos que a su vez controlan otros niveles, etc. Eso es lo que nos resulta más natural, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, en esto de las alertas de exposición, en Francia y en Reino Unido, si bien utilizaban un mecanismo similar a el que utiliza las alertas de exposición que implementaron Google y Apple, el que utiliza la aplicación de Uruguay, utilizaron un sistema similar, pero no quisieron resignar la centralización del chequeo de contactos. ¿Sí? Es decir, había intercambio entre los dispositivos por Bluetooth, pero los datos se centralizaban en la organización de gobierno y ahí se chequeaba y ahí sí se disparaba. Exacto, una de las grandes diferencias con esa aplicación. El otro esquema es el esquema descentralizado, que nos cuesta más, no estamos tan acostumbrados, a pesar de que es lo más natural, porque de hecho nuestro cuerpo funciona así, es decir, no sé, si uno piensa en el hígado, cada una de las células está funcionando, haciendo lo que tiene que hacer, cada una tiene su rol. Sí, claro. y logran la función del hígado o del riñón o del pulmón o de lo que sea. El objetivo lo logran por la forma en que están comunicadas entre sí, es decir, por el efecto global. Pero no hay un jefe de riñón o un jefe de hígado que esté mandando las cosas. O sea, naturalmente somos así, pero la manera en que pensamos es más jerárquica y nos cuesta, y de hecho Totalmente. Este es uno de los desafíos en aplicaciones como esta de coronavirus y las alertas de exposición, que nos cuesta pensar en esos términos, de lo que decía al principio. Así que ese es otro desafío entre jerárquico y descentralizado. Y la otra tensión tiene que ver con el manejo de los datos, es decir, qué datos son los que se manejan. Y entonces ahí en un extremo está el manejar los datos absolutamente detallados, similar a lo que puede ser, no sé, el sistema del BPS o de la DGI, que tiene exactamente los datos de cada uno de nosotros, cuáles son las transacciones que ha hecho, o cuánto ganó, o cuánto aportó, etcétera, etcétera, que es muy bueno desde el punto de vista global. Es bueno incluso desde el punto de vista individual. Yo tengo también beneficios en eso, es decir, yo puedo en cualquier momento, por ejemplo, consultar mi historia de pagos o cosas por el estilo, o en algunos casos, no sé, en vez de tener que andar con un certificado, el hecho de que mis datos estén sistematizados me da ventajas también, pero también ofrece grandes desafíos de privacidad, ¿no? Es decir, ¿quién tiene después acceso a todo eso? La gobernanza, como decía Fabricio y demás. Entonces, en el otro extremo está también el manejo de datos agrupados. En vez de tener el detalle, lo que tengo son los promedios, o tengo las tendencias, o tengo las cosas totalmente anonimizadas, que respetan mucho más la privacidad, pero baja un poco la eficacia, digamos, la utilidad de eso.
De vuelta en esto de la aplicación, es un ejemplo muy interesante en cómo se logra combinar las dos cosas. Es decir, se tienen datos sumamente detallados, pero al mismo tiempo están descentralizados, es decir, el detalle de los números que escuchó y emitió mi teléfono los tiene solo mi teléfono, están anonimizados, es decir, esos números, incluso si alguien chequea esos números no me identifican a mí, están acotados en el tiempo, ¿de acuerdo? Claro. Después de 14 días se borran. Entonces es un buen ejemplo, una buena combinación de tener datos detallados y al mismo tiempo poder lograr efectividad, pero con privacidad. Bárbaro, muchas gracias. Lercy, vos cuando estabas presentando hablaste de que hay otro tipo de visualizaciones que también maneja el SINAE, que no son de conocimiento público, pero que ayudan, no sé si al ministerio o a las organizaciones. No Exacto. sé si se podrá poner justo la... Sí. Lucía, no sé si... Porque sonaba que había un montón de visualizaciones sí, que tenía el SINAE. Lo que les conté hace un ratito fue el público, visualizador público a toda la ciudadanía, ahí está. Además, hay un montón de herramientas y un montón de visualizadores que son de uso interno, ¿sí?, para el uso de las instituciones que conforman el SINAE. En particular trabajamos muchísimo con el Ministerio de Salud Pública, el organismo rector de la pandemia esta, de la emergencia sanitaria. Entonces, por ejemplo, los ayudamos a ellos utilizando el sistema nuestro, el Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones, a georreferenciar los casos. Entonces, georreferenciamos los casos, todos los casos confirmados, y eso permite ir monitoreando la evolución en el tiempo, ¿sí?, en territorio, cómo se va dispersando la enfermedad a lo largo del territorio. ¿No la puedes poner, Lucía? Sí. Estamos intentando proyectar. Bien. Entonces, georreferenciamos los casos, también georreferenciamos y monitoreamos casos en poblaciones vulnerables. Por ejemplo, aparición de casos en residenciales de ancianos, en asentamientos irregulares, en centros penitenciarios, en centros del MIDES, ¿verdad? Entendiendo que, bueno, que son poblaciones de por sí más vulnerables, donde es más riesgoso que aparezcan focos en ese tipo de poblaciones y además tienen más restricciones a la hora de por lo pronto tener las medidas de cuarentena o incluso en algunas ocasiones de higiene. Entonces, georreferenciamos los casos, tenemos sistemas de alerta donde avisamos al Ministerio y avisamos al MIDES. Sí, capaz que un poquito más para atrás. Ahí aparecen algunas de las cosas que les mencionaba. Ahí está. Ese es un videíto que donde va apareciendo, son mapas de calor, ¿verdad? Justamente para cuidar la confidencialidad de las personas y, bueno, no trabajar con la ubicación específica de las personas, sino con mapas de calor, donde permite ir viendo la evolución de la pandemia en el territorio. Los focos, ahí está. Focos día por día, cómo va evolucionando en el territorio. Eso desde el punto de vista epidemiológico es muy rico, ¿verdad? Porque sobre todo esta enfermedad es un tema de contactos, como bien hacía énfasis José. Claro. Entonces, es fundamental verlo en el territorio. La siguiente... Ahí está. La siguiente, ahí es un tema clave también, la georreferenciación de todos los centros de salud, tanto públicos como privados, y las bases de las emergencias médicas. En particular, que está la siguiente también, cuando se decidió volver a la presencialidad en las escuelas rurales, era una preocupación importante saber la cercanía que tenían las escuelas rurales a los centros de salud, de asistencia. Entonces, se desarrolló junto con DINOT funcionalidades para medir esa cercanía. Este es un monitor bien importante que usamos muchísimo en conjunto con el Ministerio y con la Junta Nacional de Salud.
Uno de los aspectos clave y que preocupaba al principio era el desborde de los centros de salud, sobre todo el desborde de los centros de tratamiento intensivo. Entonces, desarrollamos una especie de aplicación, un relevamiento, que ahora lo migramos a nuestro sistema de información, donde todos los centros de salud que tienen CTI o centros de cuidado intermedio tienen que declarar y dar la información de las camas que tienen en cada CTI, cada centro de cuidado intermedio, las camas que tienen bloqueadas, las camas que tienen utilizadas, en particular por el COVID, que es lo que se ve allí en rojo, pero también por infecciones respiratorias agudas que no están relacionadas al COVID o por otros diagnósticos. Entonces, se va monitoreando a nivel nacional la disponibilidad de camas de CTI, que era, ya les digo, se temía que pudiera ser un cuello de botella. Claro. ¿Sí? Entonces, en la siguiente se muestra a nivel agregado y nuevamente en el mapa, ¿sí? Qué centros de salud no tienen disponibilidad, que son los rojos, los que tienen menos del 50% de la disponibilidad, que son los amarillos, y los que tienen disponibilidad, que son los verdes, tal cual un semáforo. Y en la siguiente se puede ver la evolución histórica de esas variables que tanto preocupaban, ¿no? Bueno, tenemos más disponibilidad, tenemos menos. ¿Cómo viene la evolución de la ocupación en CTI? De nuevo, todos esos monitores y todas estas funcionalidades son de uso interno, ¿verdad? No tendría sentido estar publicando cuántas camas libres de CTI tiene tal centro médico o incluso a nivel nacional. Solamente se generaría caos si todos los días estuviéramos publicando como en el mapa quedan tantas camas de CTI libres, claro, o hay tantas camas de CTI ocupadas. Pero sí es importantísimo para la gestión. ¿Qué hacemos con esta información? Una vez que todos los centros de salud ingresan la información y a su vez tenemos toda la información mapeada y georreferenciada, el Ministerio de Salud Pública y JUNASA tiene un monitor donde puede, ¿sí?, en el caso de encontrar un CTI saturado, puede encontrar el CTI más próximo en distancia y en tiempo. Entonces, el sistema le sugiere la primera opción. Ahí en el video se puede ver cómo se satura fraiventos. Todos estos números son ejemplos, ¿verdad? No son datos reales. Sí, no son datos reales, son ejemplos. De hecho, los saturamos a propósito. Para no es que fraiventos esté saturado. Entonces, se satura un CTI. La mejor opción es Mercedes, porque está a 33 minutos. Si Mercedes estuviera saturado, deriva a Jung, y si Jung estuviera saturado, la tercera mejor opción sería Colonia y Paysandú. ¿Sí? Entonces, sirve, o sea, el foco de todas estas herramientas es para la toma de decisiones. ¿Sí? No tener, justamente como decía Fabricio, bueno, el Excel. Sí, está muy bien el Excel, pero anda a decidir y medir distancias en un Excel. ¿Sí? Entonces, es justamente tratar de tomar decisiones en tiempos lo más adecuados posibles. Esto evidentemente no se hizo de la noche a la mañana, como les decía, tuvimos el apoyo de ICA, el apoyo de INOT, pudimos contratar un equipo que reforzó muchísimo las tareas estas de relevamiento. Sobre todo toda la parte de georreferenciación es una tarea que lleva su tiempo. Esto es lo que les conté, ahí están todas las escuelas rurales, ¿sí? Y en la siguiente se ve como cada escuela rural tiene la distancia en centro de salud más próximo, sea de público, de ACE o privado. Y las siguientes, esta es bien interesante también, cuando una persona ingresa al país por el aeropuerto de Carrasco tiene que hacer una declaración jurada, ¿sí? La declaración jurada se hace en papel, se llena un papelito. Entonces lo que hicimos fue digitalizar toda la información de las declaraciones juradas, que ahora tengo entendido que se está viendo de migrar esto para la aplicación coronavirus. Sí, entonces, de nuevo, se hacen mapas, ¿sí?, para ver dónde fueron las personas que ingresaron al país, cuál es el lugar de residencia. En el panel allá arriba a la derecha se ven las fechas de ingreso y en el panel de abajo se ve desde dónde estuvieron las personas que ingresaron al país. Dale.
Ya termino. Terminá así porque Sí. quiero una preguntita más para Fabricio. Y luego esto de los sistemas de alertas que les decía, bueno, se monitorea de alguna manera barrios que pueden estar más en riesgo que otros, ya sea por la cantidad de casos y también por la densidad de población mayor de 65 años. Entonces vamos generando mapas de riesgo, ¿sí? Entonces este es el de los barrios, el siguiente es el de los asentamientos, se superpone la información que georreferenciamos a diario de los casos confirmados con los asentamientos irregulares. Ahí hay un ejemplo donde ya hay casos recuperados. Luego los residenciales y finalmente lo que hay es un video que muestra una visualización para mejorar el monitor público con una visualización 3D. Bárbaro. Muchas gracias, sumamente interesante. La verdad que un montón de laburo he puesto ahí arriba. Sí, sí. Para Fabricio quiero hacer una preguntita más vinculada al tema de los datos y el tema de, acá estamos hablando de aplicaciones, de tecnología, se genera un montón de datos, pero bueno, ¿quién desarrolla, quién audita, quién testea? ¿Son los mismos equipos? ¿Qué pasa qué visión tenés vos de los roles que existen en todo lo que tiene que ver con la... Nosotros ahí en Hilda, justo antes de que este mundo viniera, y pensaba mientras veía esos puntitos de gente dando vueltas por el país, hicimos aquí en Montevideo un taller con colegas de todo el mundo. Y este esquema es muy bueno, ¿no? Porque hay data que debería estar cerrado, hay data que debería ser compartida bajo ciertos principios, y hay data que debería estar abierta. Yo, por ejemplo, en esa última presentación que vi de la colega aquí, a mí los datos del CTI me parece que deberían estar abiertos. De hecho, es justamente la manera en la cual el gobierno argentino, el gobierno chileno, el gobierno costarricense, el gobierno mexicano justifica muchas de sus acciones. Entiendo, porque esto lo viví del otro lado del mostrador también, la cierta premura o preocupación de no abrir estos datos por el miedo a potencial pánico que podría generar o reacción de la gente. Nos pasó mucho con un proyecto que lideraba y lidera todavía el Ministerio de Salud Pública, que llamó A Tu Servicio, que permitía comparar los datos de las mutualistas, incluidas las camas que habían disponibles. Y las mutualistas tenían terror de que esos datos se supieran, porque ¿qué podría pasar? No pasó mucho. La verdad es que simplemente mejoró la capacidad de la gente de elegir. Entonces, naturalmente, lo toma ya con pinzas, pero creo que hay experiencias comparadas que permiten que mucha de esta información pueda ser pública o que hayan versiones públicas de esa información, que no es lo mismo que todo lo que esté ahí sea público. Entonces, eso creo que es un marco interesante para trabajar. Y lo otro que me parece interesante para trabajar en este contexto es ver de qué manera actores pueden agregar valor a esto, tanto desde la academia como desde el sector privado o desde la sociedad civil. Porque, bueno, los estados también tienen límites en lo que pueden hacer y gestionar, y también límites a sus miradas, ¿no? No es lo mismo, porque cuando yo me paro ahí digo, ok, veo a todas estas personas distribuirse por el territorio nacional. Desde un lugar puedo decir, qué bueno, yo puedo planificar entonces qué pasa si alguna de estas personas se enferma. Desde otro lugar, tal vez un poco más conservador o más preocupado por las libertades civiles, te puedo decir, perdón, ¿quiere decir que ustedes están investigando dónde yo voy, qué hago y qué dejo de hacer? ¿Y bajo qué mandato sería eso? ¿Y con qué orden judicial? Y, no, hay un montón de discusiones ahí que requieren de que todos nos actualicemos a un nuevo rol, digamos. Un marco regulatorio, ¿no? Exactamente. Eso nos lleva a que tenemos que discutir un marco regulatorio. No hay un marco regulatorio para esto. Y entonces también, digamos, creo que acá Uruguay ha sido muy cauto en esto y eso es muy bienvenido, sobre todo frente a otros ejemplos, acerca de pensar algo que también corre para las aplicaciones, pero me parece que corre en general para todas estas herramientas que estamos gestionando en la pandemia, ¿no? Por un lado, ¿son realmente útiles y qué evidencia tenemos de eso? ¿No? Yo ahí, digamos, en el término de este tapabocas digital que se ha utilizado por parte de las autoridades, tengo ciertos reparos, pero no porque no crean en la buena voluntad y en todo el esfuerzo que se ha hecho, sino porque necesito evidencia para poder comprobar eso. Es decir, si yo me baso mis acciones en algo que no puedo comprobar, puedo estar comprometiendo también la salud pública. Si a mí la aplicación me alerta o no me alerta y no tengo manera de verificar eso, no solo desde el punto de vista técnico, como decía el colega, sino desde el punto de vista científico, tengo un problema. Es decir, porque podría no estar contribuyendo realmente a resolver el problema. No estoy diciendo que eso esté pasando ahora, quiero decir que hay que pensarlo. No quiere decir que la gente no deba adoptar la aplicación, pero sí quiere decir que hay que pensar en estas cosas para validarlas. Entonces, la utilidad, la transparencia
de todas estas decisiones. No solo la transparencia en cómo libero el código, que eso es como muy bueno, porque la infraestructura sobre todo eso, y es algo que Uruguay ha hecho, los colegas que tenemos, un montón de gente ha hecho. El tema de seguridad. Exacto. Y permite además la interacción de la comunidad técnica sobre esto, pero también la transparencia en cómo tomo decisiones en torno a eso es muy importante, porque esto es muy crítico. Si se adecúa o no a nuestras normas y valores, o sea, tanto en América Latina como en Uruguay en particular, tenemos ciertas normas, tradiciones, valores, lo decían ambos colegas. Me parece que eso es como una discusión que también tenemos que darnos, ¿no? Hasta qué tipo de información, cuál es la proporcionalidad del uso en esa información. Y también nuestra capacidad de ejecución y monitoreo de esto, ¿no? Digamos, aquí, en este lugar, tenemos como la suerte en Uruguay de tener un Estado en el cual la gente confía. No es el caso en otros lugares, ¿no? Y preservar esa confianza requiere también de mecanismos que justamente haya, como comentábamos un poco antes de entrar, mecanismos de reaseguros entre todos los actores, ¿verdad? Y eso hay que diseñarlo, porque no hay un mecanismo. Se construye. Exactamente. Exacto. Y ese es el diálogo que creo que es el que se viene, o sea, cómo se construye esto y cómo la pandemia, en tanto esta especie de aceleración digital, habilita la emergencia de estos diálogos. Porque muchas de estas herramientas diseñadas pueden ser aplicadas perfectamente en tiempos de no pandemia. Muchos de estos análisis, ojalá hubiéramos tenido muchos de estos análisis cuando hicimos A Tu Servicio allá hace como 5 años atrás, que tuvimos que ir a rescatar de discos duros olvidados de ministerios información para lograr básicamente sistematizarla para que fuera una base de datos, para que en algún momento fueran útiles para la ciudadanía. Y yo me atrevería a decir que esa es la realidad en muchas partes del Estado uruguayo hoy, de todos los estados de América Latina en particular. Porque finalmente esto es una discusión política y social. Si bien esto es técnico, y aquí hablamos cosas muy técnicas, los criterios que usamos, la manera en que lo validamos, y si eso es adoptado o no por nosotros, es una discusión política y social donde los técnicos, en todo caso, aportamos a esa discusión desde una visión, pero que tiene que ser validada por toda la sociedad, sobre todo si es una sociedad democrática. Entonces, nosotros en un informe que publicamos hace poquito, lo presentamos en RightsCon, que es una conferencia global de esto, que se llama El Camino para Adelante, Datos para el Desarrollo, ahí pasó el pequeño aviso, abordamos algunos de estos temas, particularmente frente a los fenómenos también del uso de la llamada inteligencia artificial. Por el momento, en realidad, es Machine Learning, pero bueno, el marco es inteligencia artificial. Y nos preguntamos básicamente cómo el sector público responde a esto. Actualmente exploramos, aquí en Uruguay, de hecho, llevamos adelante un proyecto con Dinagua explorando esto. Entonces, tratamos de entender cómo toda esta nueva camada de soluciones impacta el marco regulatorio desde la evidencia y desde el azar. No tenemos todas las respuestas, naturalmente. O sea, yo he compartido con ustedes, me ha tocado a mí en este rol de panel ser más el que cuestiona, el que reflexiona, es un rol bastante incómodo, pero bueno, pero lo hago justamente con el sentido de cómo se construyen estos diálogos para adelante. Y ese esfuerzo es un esfuerzo compartido como sociedad, sobre todo porque esto de la pandemia es esta la que tenemos ahora, hasta posiblemente finales del año que viene, si todo sale bien con la vacuna. Pero estos bichitos que vienen del sudeste de Asia van a seguir viniendo en distintas versiones, así por lo menos es lo que decían los científicos hace 10 años y se cumplió, y van a haber otros desafíos mediante esto, y bueno, eso como sociedad nos tiene que encontrar alineados para que estas herramientas que hoy están al alcance de la mano puedan ser utilizadas de manera efectiva. Claro. Como que tenemos que agarrar la enseñanza que nos ha dejado esto a todos, cómo la tecnología puede ayudar para justamente ofrecer soluciones para la población, porque en definitiva nosotros desde el Estado y también de la sociedad civil nos servimos hacia la comunidad. O sea que es un poco eso, ¿no? Claro, pero sin que la tecnología ocupe el rol de esta idea de la tecnología del rescate, ¿verdad? Como exacto. Es como al servicio de. Exacto. Y aquí creo que hay una oportunidad enorme. En este caso que comentaba, yo me quedé muy contento de ver esas herramientas aplicadas al sector de epidemiología, que los métodos de traqueo o traceo, como le dicen ellos, deben haber sufrido, espero, para bien, una mejora brutal. Porque esto, en una buena época, desde John Snow en 1800 y pico, en Londres, que básicamente era este señor recorriendo las calles de Londres para encontrar la fuente del cólera, me imagino que no ha cambiado mucho desde ese señor hasta ahora. Es una gran oportunidad para mejorar eso, pero requiere una discusión colectiva sobre cómo se hace. Tenemos que ir cerrando este panel, Sí, pero la verdad es que tenemos muchísimo que pensar. No está mal, Fabricio, llevarnos más preguntas que respuestas. Sí, siempre. De eso se trata, ese era un poco el intento que hicimos, es eso, Sin llevarnos duda. un montón de preguntas y cuestiones
Ha sido dejar muy abierto. interesante lo que nos han planteado, estos casos puntuales. Muchísimas gracias a los panelistas, gracias Juan José también como moderador. Y les recuerdo, por si se engancharon un poquito más tarde, que estas charlas van a quedar en YouTube, en breve van a estar en el canal de YouTube de la Intendencia. Nos vamos a una breve pausa y seguimos con otro de los paneles de este encuentro de ciudades inteligentes.